El ABCDE que mencionamos forma parte de la evaluación primaria del paciente y una vez realizado, o si es posible en forma simultánea, podemos acceder a exámenes complementarios de diagnóstico por imágenes que tenemos disponible en el hospital y que utilizamos en forma frecuente, que son en primera instancia el ECOFAST, que es la ecografía focalizada en trauma, en su abreviatura en inglés, que es un método operador dependiente, pero que tenemos disponible y accesible en forma rápida en el short room y nos permite confirmar o descartar la presencia de líquido libre en el abdomen, que en trauma sería hemoperitoneo, o por ejemplo un derrame pericárdico o un neumotórax, que son todos signos que nos van a implicar tomar alguna conducta rápida en consecuencia. Otro método que tenemos son las radiografías, que deben realizarse en forma portátil en el showroom en caso de pacientes que no se puedan trasladar, que nos van a dar datos muy útiles, pero es necesario que no nos genere demora. Y por último, la tomografía axial computada, que es el método por excelencia, pero que es útil y solamente debe hacerse en pacientes hemodinámicamente estables que puedan trasladarse al tomógrafo. Como dije, es muy importante que cualquiera de estos métodos no nos demore el traslado del paciente para el tratamiento definitivo. Solamente deben hacer si el estado hemodinámico del paciente lo permite. Y por supuesto, y recién lo aclaro en esta diapositiva, pero lo debemos tener en cuenta desde el principio, es el tema de los registros, ya sea desde el momento del prehospitalario hasta desde el momento en que se externa del hospital el paciente, siempre debe quedar todo registrado, tanto por el personal médico como de enfermería, de todos los pasos y por todas las áreas en las que va atravesando el paciente. Bueno, hasta acá hemos hecho un paneo del manejo inicial del paciente que ingresa a la guardia por cualquier tipo de trauma. Ahora vamos a distinguir un poco entre el trauma cerrado y el penetrante. En el caso del trauma penetrante, al momento de la evaluación del paciente, según el mecanismo lesional, debemos sospechar distintas lesiones. Por ejemplo, en las heridas de arma blanca, según la estadística, el órgano más afectado en el 40% de los pacientes es el hígado. Después le sigue en segundo lugar el intestino delgado y en tercer lugar diafragma y colon. En cambio, en los pacientes afectados por herida de arma de fuego, el principal órgano lesionado es el intestino delgado en el 50%. Aparece el colon también en un 40% y también el hígado y los elementos vasculares en un porcentaje importante. Esto es para tener una idea aproximada de los datos estadísticos. Estas lesiones pueden ser únicas o múltiples de estos órganos que acabo de mencionar. Y en lo que respecta al trauma cerrado de abdomen, los órganos más afectados, como podrán ver, son las vísceras sólidas. En primer lugar, el vaso, en un porcentaje que va del 40 al 55% del total del trauma cerrado, y en segundo lugar, el hígado, en un porcentaje que va del 35 al 45%. También se presentan lesiones de intestino delgado y de retroperitoneo, pero en un menor porcentaje. Y ya habiendo hecho una evaluación integral del paciente y un diagnóstico de cuál o cuáles son los órganos afectados por el trauma, vamos a comenzar a hablar de las opciones terapéuticas y vamos a empezar con aquellas menos invasivas. ¿A cuál hago referencia? Al famoso TNO o tratamiento no operatorio o manejo conservador no quirúrgico de lesiones de órganos sólidos, haciendo referencia principalmente al hígado, al vaso y al riñón, que son los tres órganos que nos van a permitir en algunas ocasiones hacer un manejo observacional de las lesiones que se presentan, que van de grado 1 a grados avanzados, con intervenciones mínimas, como por ejemplo las transfusiones de sangre, y con una conducta quirúrgica expectante,
¿Qué quiere decir esto? Que si bien son pacientes que al ingreso pueden no presentar indicación de cirugía de urgencia, pueden que la requieran en cualquier momento. Para poder llevar a cabo este famoso TNO, es necesario que se cumplan una serie de requisitos. Y primero y principalmente tenemos la estabilidad hemodinámica del paciente, es decir, que el paciente maneje una buena tensión arterial sin el requerimiento de inotrópicos, que no esté taquicárdico, que al examen físico presente un abdomen blando, depresible, indoloro, que presente buen ritmo diurético. Sí, por supuesto, que no haya lesiones intraabdominales adicionales. Por ejemplo, si tengo una lesión hepática que puede ser manejada en forma conservadora, pero a su vez tengo una lesión de víscera hueca, sea estómago o intestino delgado, esa lesión de víscera hueca va a cobrar prioridad y va a dar indicación de cirugía de urgencia. Y por supuesto la disponibilidad de recursos en el hospital. Nosotros somos una institución de tercer nivel que contamos con ellos y van desde los más elementales, como lo son, por ejemplo, un monitor multiparamétrico para hacer un seguimiento continuo de los signos vitales, un área de cuidados críticos en donde pueda estar el paciente, ya sea cuidados críticos de la guardia o terapia intensiva, métodos por imágenes como son el ecógrafo o el tomógrafo, un servicio de cirugía general que esté de guardia activa, es decir, que pueda hacer un seguimiento repetitivo del paciente en todo momento, minucioso y que esté atento y pueda llevar al paciente a quirófano en cualquier momento que lo requiera ante el mínimo cambio. Y por supuesto, un quirófano equipado que me permita tomar la conducta quirúrgica de urgencia. Todos esos requisitos son necesarios y deben estar presentes para poder hacer este tratamiento no operatorio. Y este tratamiento, el éxito de este tratamiento no solo va a depender de que los cirujanos hagan un buen diagnóstico, una buena evaluación y estén atentos a cualquier cambio, sino también y principalmente de todos los profesionales que asistan al paciente. Y acá cobran un importante lugar como servicio de enfermería, porque son los que están al pie del paciente las 24 horas y son los que van a identificar primeros cualquier cambio mínimo que se presente en el estado clínico del paciente y que puedan ser indicios de una indicación de cirugía de urgencia. Este paciente, además de tener un control estricto de los signos vitales, incluyendo la diuresis, en las primeras 24 horas, que son en las horas en las que uno define si este TNO se puede cumplir o no, o necesita cirugía, el paciente debe estar en reposo absoluto, no debe realizar cualquier movimiento que motive un mínimo sangrado de cualquiera de estas vísceras. A medida que van pasando las horas o los días, uno va siendo más flexible, pero en las primeras 24 horas el control es estricto, son las más importantes. Bien, ¿y cuáles van a ser los casos en los que de ninguna manera va a ser posible el tratamiento conservador y van a tener indicación de cirugía de urgencia de entrada? Primer ítem, un paciente que se presenta con un trauma de abdomen cerrado, con hipotensión, con un ecofás positivo para líquido libre intraabdominal, sugestivo de hemoperitoneo, o irritación peritoneal, es decir, un paciente consciente que al examen físico presente defensa abdominal. En otro caso, cualquier herida abdominal penetrante, sea herida de arma blanca o herida de arma de fuego, con un paciente hipotenso, una herida de arma de fuego que atraviesa de lado a lado, calculando la trayectoria, la cavidad peritoneal o el retroperitoneo, cualquier herido por trauma que esté viscerado o que esté peritoneal, o que presente neumoperitoneo, ya sea por tomografía o en la radiografía del ingreso, o una tomografía con lesión grave de cualquier víscera. Cada una de estos ítems van a ser indicación clara de cirugía de urgencia al ingreso. Y debemos tener en cuenta que es una cirugía de urgencia o emergencia. No es una cirugía electiva, programada, que se lleva a cabo a la luz del día, con el paciente preparado y con todos los recursos disponibles.
Es una cirugía que se hace a las corridas, que depende de cada conducta rápida que tomemos y de cada una de las decisiones que se lleven a cabo para resultar en forma exitosa. Esta cirugía no solo depende de la técnica quirúrgica, del procedimiento quirúrgico en sí, y por supuesto de la reanimación que el anestesiólogo aporte, sino también depende mucho de las condiciones en las que el paciente llega a quirófano y de todas las conductas que se tomen previamente en la guardia desde el ingreso, por más que sea durante un corto periodo de tiempo. Es muy importante que todo lo que hemos visto en el manejo inicial del paciente se cumpla en forma ordenada y que el paciente llegue en condiciones a quirófano. Cada mínima conducta aporta y que el paciente llegue en determinadas condiciones a quirófano le va a dar más chances de que pueda tolerar o no ese procedimiento. Por supuesto, dependiendo de las lesiones que presente el paciente, la cirugía va a ser de mediana, alta o gran complejidad según las técnicas que se deban implementar. Y este tipo de cirugía es el que va a determinar a dónde va a ir el paciente, es decir, si puede ir a sala general o a terapia intensiva en el postoperatorio, qué cuidados estrictos hay que tener, ya sea desde la movilización precoz o el uso de una faja o el control de la diuresis estricto o directamente la asistencia mecánica respiratoria. Esto va a determinar también qué tiempo va a requerir el paciente de recuperación o cuánto va a durar la internación y qué complicaciones se pueden presentar en este postoperatorio.